Gracias a todos por estar ahí y por invitarme a poder compartir. Me doy cuenta que la única manera, no la única, pero es notable la diferencia de concentración digamos, y absorción en la lectura que tengo cuando tengo que preparar una clase que cuando leo, digamos, por leer, ¿no? por tener contacto con los libros. Así que es como si fuera un acelerado, como que por el entusiasmo y también la necesidad de tener todo en claro, es como que el conocimiento entra mucho más profundo. Así que bueno, voy a compartir con ustedes dos versos de La Luz del Bhagavatam, que La Luz del Bhagavatam son versos extraídos del Srimad Bhagavatam. Fue un proyecto que Prabhupada hizo, o sea, esta selección de versos, acá me desconcentro porque tengo que ir admitiendo a los que van entrando. Él seleccionó estos versos y preparó como este material para una conferencia que él iba a ir a dar en Japón. Y esa conferencia al final, no sé los detalles, pero él no viajó. Y bueno, quedó el material ahí y nunca se editó. Y años después, ya con Prabhupada no en este plano, digamos, el BBT retomó el proyecto y lo editó con una serie de pinturas, porque ¿por qué eligió esto Prabhupada para Japón? Porque Japón tiene una cultura muy panteísta, que el panteísmo es como la observación de la naturaleza, la meditación a través de la observación de la naturaleza. Y entonces él extrajo los versos de la descripción del otoño en el Bhagavatam. Entonces todas explicaciones y analogías a través de descripciones de lo que pasa en el otoño en India, que es cuando el otoño es después de la estación de lluvias. Entonces, bueno, en estos versos hay como una parte de la descripción de la estación de lluvias, y son distintas las estaciones, digamos, allá, porque tienen dos más. Una es el monzón y la otra no sé bien cuál es, pero son más que acá. Es como distinto el clima. Entonces estas descripciones del otoño, desde un punto de vista filosófico, a través del panteísmo, bueno, y con más personalismo en los significados de Prabhupada. Entonces yo elegí dos versos que me gustaría compartir. Una gran inspiración para este libro y para este aspecto del conocimiento védico es mi maestro espiritual, que él toma este libro bastante como estructural en su prédica y demás. Y la verdad que a mí me gusta mucho, porque también me identifico mucho con el panteísmo de alguna manera, con el acercarse a Dios a través de la contemplación de la naturaleza. Me parece como muy poético todo y me resulta muy claro. Entonces les voy a compartir acá el primer verso que voy a leer. Voy a hacer así, voy a leer el primer verso, es el verso 4 y el verso 9. Voy a leer los dos versos y el significado del 9 primero. Después de las fuertes lluvias, los campos y los bosques lucen verdes y fuertes en todas las direcciones. Parecen una persona que se ha sometido a grandes austeridades en busca de alguna ganancia material y ha logrado su propósito, pues esta persona ahora luce fuerte, vigorosa y atractiva. Y el 9, el paisaje pintoresco de verdes arrozales alienta el corazón del granjero pobre, pero ensombrece el rostro del capitalista que vive de la explotación de los pobres granjeros. Voy a leer el significado de Prabhupada de este verso. Con buenas lluvias, el trabajo del campesino prospera. La agricultura es la más noble de las profesiones. Crea una sociedad feliz, rica, saludable, honesta y espiritualmente avanzada, para una mejor vida después de la muerte. La comunidad Vaishya o la clase mercantil adopta esta profesión.
En el Bhagavad Gita se describe a los Vaishyas como los agricultores naturales, protectores de las vacas y los comerciantes en general. Cuando el Señor Krishna se encarnó en Vrindavan, tuvo el placer de convertirse en el amado hijo de una familia Vaishya. Nanda Maharaj fue un gran protector de las vacas, y el Señor Krishna, el hijo más querido de Nanda Maharaj, cuidaba los animales de su padre en los bosques cercanos. El Señor Krishna quiso enseñarnos, mediante su ejemplo personal, el valor de la protección de las vacas. Se dice que Nanda Maharaj poseía 900.000 vacas, y en la época del Señor Sri Krishna, hace 5.000 años, el territorio era conocido como Vrindavan y estaba inundado de leche y mantequilla. Por lo tanto, las profesiones preferidas de Dios para la humanidad son la agricultura y la protección de las vacas. El fin del comercio es solo el transporte de los excedentes de la producción a los lugares donde este producto escasea. Pero cuando los comerciantes se vuelven demasiado codiciosos y materialistas, se dedican al comercio y a la industria en gran escala, y atraen a los pobres agricultores a antihigiénicas ciudades industriales, engañados con que ahí aumentarán sus ingresos. El industrial y el capitalista no quieren que el campesino se quede en su hogar, satisfecho con su producción agrícola. Cuando los campesinos se sienten satisfechos porque sus granos son abundantes, el capitalista en el fondo se siente triste, pero la verdad es que la humanidad debe depender de la agricultura y subsistir a base de su producción. Nadie puede producir arroz ni trigo en grandes fábricas de hierro. Por ello el industrialista recurre a los aldeanos para comprar los granos que es incapaz de producir en su fábrica. El agricultor pobre acepta los anticipos del capitalista y vende su producto a un precio menor. Entonces, cuando se producen granos en abundancia, los campesinos se vuelven más fuertes financieramente, y así el capitalista se entristece por no poder explotarlos. Siempre me impresionó que este texto tiene un poco así como 5.000 años, y es como si fuera de hoy en día. A ver, ¿está en orden esto aquí? Ok. Quiero mostrarles la pintura del texto 9, que la que quedó ahí es la del 4. A ver si cambia. No cambia. Ahí está. Y ahora los quiero compartir de nuevo. No sé. Esto lo voy a... No sé cómo volver. Ahí. A ver. Ahí está. Bueno. Bueno. Eso les decía, ¿no? Que es un texto como atemporal, ¿no? Como que viene, parece que la historia se viene repitiendo hace rato. Y también me gusta este texto porque de alguna manera, con todo lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, hay cosas que se están como, que las personas se están preguntando seriamente, y una de ellas tiene que ver con los modos de vida, cómo uno, qué es lo realmente importante, que no es como que todo está como tambaleando en un sentido. Hay gente como más catastrófica que otras, o más distintas, digamos, posturas, pero en un sentido toda esta situación lleva a replantearse muchas cosas. Y una de ellas es esta, ¿no? Como que está como el miedo al desabastecimiento, a esto, a lo otro, ¿no? Y al final, por más avance así que haya
en las ciudades, si se detiene la producción de alimentos, todo lo demás se cae, ¿no? Entonces, una de las cosas que afectan al mundo hoy en día es o haciendo como un análisis de la visión del mundo en general, o de la ideología del mundo en general. No estoy hablando de todo, sino que es como lo que hay en general, lo que se enseña en las escuelas, lo que prepondera de alguna manera. Es una visión del mundo como mecanicista, ¿no? Y eso tiene su razón en la elección que se fue haciendo a lo largo de la historia, pero la consecuencia es que ahora el centro y la confianza y la fe de la sociedad está puesta en la ciencia, ¿no? Y para la ciencia, el único medio por el cual uno, o sea, el único medio como fidedigno para adquirir conocimiento, digamos la epistemología de la ciencia, es el proceso científico, ¿no? De todo lo que cómo se comprueban las cosas, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero eso es lo único que se acepta, se acepta lo único que tenga fundamento científico para ser tomado como seriamente. Y básicamente la ciencia propone que la realidad fundamental y última es la materia, ¿no? Que todo se resuelve dentro de la materia, que no hay otra cosa que la materia. Si bien eso... Acá hay alguien más. Si bien es cierto que la ciencia también está en crisis, porque hay algunas personas que ya hace unos años de ese ámbito que se están cuestionando este tema, básicamente porque se encuentran ante problemas que no pueden dar solución, pero aún hoy en las escuelas se enseñan estas leyes, ¿no? y se le da toda esta autoridad a la ciencia, y el hombre común, la gente común, tiene esta idea. Y la visión que uno tiene del mundo, lo que uno cómo uno va a ver las cosas, tiene que ver con esta manera en la que uno cree que son las cosas. Entonces, como estamos influenciados por esta visión mecanicista, a no ser que hagamos un cambio de paradigma, vamos a ver las cosas así, ¿no? Como desde el punto de vista de la materia. Y nos condiciona, o sea, la visión, o sea, eso nos genera como una conciencia, como lo que se dice cosmovisión, a través de qué es lo que nosotros miramos, ¿no? Porque la realidad en un sentido es bastante, o sea, no la podemos abarcar completamente, entonces nosotros miramos de una manera y eso nos condiciona. Y hoy en día, la mayoría del mundo, de las personas del mundo, sobre todo occidental, tienen esta visión materialista. Pero no porque no es consciente muchas veces, sino que ya está como instalado, ¿no? Y antes, o sea, en cuanto a años, yo no soy muy específica, pero hablando antes, el mundo tenía otra visión, como donde la figura de Dios o de un poder superior estaba presente y era el centro, ¿no? Entonces era otro tipo de visión. Y la visión actual de eso es como que se ha evolucionado de ese pensamiento más primitivo o algo así, donde el hombre no le encontraba la explicación a las cosas, entonces le daba un carácter imaginario o fantasioso, ¿no? Esa es la visión de hoy sobre el pasado. Pero nos encontramos con un texto que tiene 5.000 años más o menos y está hablando de temas súper actuales y invita a una profundidad sobre la situación actual que sin dudas me hace pensar de que si realmente es una evolución este pensamiento o lo que está haciendo la humanidad o no. Entonces, este pensamiento que había antes sobre que Dios era el centro y estaba involucrado en todo lo que pasaba como fuente de la naturaleza y demás,
a este pensamiento responde, ¿no? Esta filosofía védica. Entonces, en este verso habla de que la agricultura es la más noble de las profesiones, ¿no? Porque crea una sociedad feliz, rica, saludable, honesta y espiritualmente avanzada. Feliz porque uno, si vive en contacto con la naturaleza, está más saludable, el ánimo está mucho mejor. De hecho, cuando nos vamos de vacaciones, los que no viven en un lugar con naturaleza buscan lugares, ¿no? para disfrutar de la naturaleza. Saludable, porque sin duda es saludable. Y también el hecho de trabajar la tierra de manera natural implica que uno lo haga en comunidad. Entonces eso también es saludable. Rico, porque la abundancia de la naturaleza es inmensa. Entonces esa es la verdadera riqueza, ¿no? Te das cuenta cuando uno no se puede comer un billete, es que realmente se pone como en duda la verdadera riqueza. Dice que también la sociedad se vuelve honesta, porque en un sentido no hay necesidad de no ser honesto, ¿no? Si todo el mundo está satisfecho, idealmente no habría por qué ser deshonesto. Y también dice espiritualmente avanzada. Y acá, la otra vez vi una película que es del año 1934. Me llamó la atención porque se llamaba El pan nuestro de cada día. Y es una película en blanco y negro de un director, así, cuando yo estudiaba cine, estaba entre los directores, pero esta película no la había visto. Y la nombraban como una cosa rara en el momento, en el 34 era como la época de oro del cine, donde todas eran estrellas y todo, ¿no? Y esta película es en el campo, y es una historia de gente que vive la crisis del año 30 en Estados Unidos y se va por circunstancias al campo y empiezan a armarse como una comunidad. Pero me llamó mucho la atención que en esa película, bueno, no os voy a contar la película, pero en un momento siembran y cuando ven los primeros brotes, el personaje principal ahí tiene como un monólogo, que es como una realización, y él dice como siento que no tengo nada que temer, porque me doy cuenta que la naturaleza es una madre, que siempre nos va a estar cuidando. O sea, en ese contexto me sorprendió muchísimo, ¿no? En ese tipo de película y demás. Pero es eso, ¿no? Cuando uno está en contacto con la naturaleza, si tiene un poco de contemplación, es como que aparece, ¿no? La presencia de algo más, ¿no? De una persona, sea la naturaleza, y bueno, como que ahí vienen las preguntas. Porque si uno está yo tengo una teoría que es que si uno crece rodeado de solo cosas hechas por el hombre, ¿no? En una ciudad donde naturalmente va a creer que el hombre es lo máximo y que todo lo hace el hombre, ¿no? Porque solamente está en contacto con eso. Una vez me llamó la atención en un documental de una banda de música de Inglaterra, que había uno de los integrantes que decía que él a los 7 años, vivían en Manchester, que a los 7 años se acordaba que era la primera vez que había visto un árbol. Y claro, si uno vive así, es como, ¿no? Si todo lo que ves lo hizo el hombre, es muy difícil que tengas contacto, o sea, podés por otros medios, pero estando en contacto con la naturaleza, naturalmente te encontrás con la muerte, o sea, con todo los conceptos filosóficos están ahí. Y yo creo que el gran crecimiento del ateísmo, por decir así, tiene que ver también con que la gente se ha desvinculado de la naturaleza. Y acá un punto más, que hablaba de que el comercio es como algo secundario a la agricultura. Cuando hay excedente, aparece el comercio, cosa que ahora por ahí está al revés. Y también otra cuestión que me parece para analizar en la sociedad de hoy es que esa desvinculación de la naturaleza es como en una negación, porque en realidad uno no puede no vincularse, ¿no? Nuestro alimento viene de ahí, nuestra medicina viene de ahí,
Entonces como que también no es, yo lo veo muy junto a esto del ateísmo, ¿no? Y la angustia de la gente, uno de los mayores causas de muerte hoy en día es el suicidio. Hay muchísima depresión, hay muchísimo estrés, hay muchísimas cuestiones mentales que están agobiando a las personas. Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con desconectarse de Dios y de la naturaleza. O sea que la agricultura también nos da avance espiritual. Y como hablábamos antes de los paradigmas, ¿no? El paradigma de la sociedad que piensa y deposita su fe en la ciencia, el paradigma védico o el paradigma de esta filosofía que tiene el Srimad Bhagavatam, plantea dos aspectos de la naturaleza. Uno es el aspecto material y el otro el aspecto espiritual, que viene a ser superior a la materia, que es el que la mueve, le da vida, le da como sentido. Esa sería como la visión del mundo de la filosofía védica. Y acá quiero citar, lo voy a leer, es parte de un libro de Bhaktiswarup Damodar, que es un discípulo de Prabhupada que ya se ha ido, que él es científico y entonces hizo un gran trabajo en ese campo. Dice, en el cosmos fenomenal la naturaleza es un todo y el hombre es una parte de ese todo. En este paradigma, la personalidad de Dios es la causa de todas las causas, sarva karanam karanam, eso sería en sánscrito. Y de esa manera, la naturaleza es un sistema teológico. Teológico viene de telos, del griego, que significa fin, y logos, ciencia. O sea que el fin de la ciencia, el fin, como que la ciencia va hasta el fin, por eso dice de la causa de todas las causas. Y el rol del hombre es inquirir acerca del significado de la verdad absoluta, la causa de todas las causas. Y ahora les voy a leer el texto 4, porque de alguna manera lo que quise hacer es separar también ante esta, digamos, desde esta filosofía, cuál sería el aporte para la vida externa o la actividad que uno haría en el mundo y cuál es el rol o la actividad que un hombre debería realizar más a nivel interno. Y el texto 4 está relacionado con eso. Después de las fuertes lluvias, los campos y los bosques lucen verdes y fuertes en todas las direcciones. Parecen una persona que se ha sometido a grandes austeridades en busca de alguna ganancia material y ha logrado su propósito, pues esta persona ahora luce fuerte, vigorosa y atractiva. El verdor de la estación de lluvias no es más que un espectáculo temporal. Luce muy bonito, pero debemos recordar que no durará. Asimismo, hay personas que se someten a grandes austeridades en busca de algún beneficio material, pero las personas sensatas las evitan. Las grandes austeridades realizadas para obtener beneficios temporales son simplemente una pérdida de tiempo y de energía. La pérdida y la ganancia material son distribuidas según la formación de cada cuerpo en particular. Existen 8.400.000 especies de vida y cada tipo de cuerpo está destinado a disfrutar y sufrir de acuerdo a su formación en particular. Los placeres y los sufrimientos corporales del hijo de un hombre rico no son diferentes de los hijos de un hombre pobre. Aunque nadie se someta a grandes austeridades para obtener miserias, éstas llegan sin que se las llame. Asimismo, la felicidad a la que estamos destinados a disfrutar nos llegará aún sin desearla. Aunque fuéramos capaces de evitar la aflicción y disminuir artificialmente Aunque fuéramos capaces de evitar la aflicción y disminuir artificialmente la felicidad material por méritos temporales, esto no representa ningún beneficio verdadero en la vida. Nuestro deber es lograr una felicidad permanente y la vida eterna, y solo debemos realizar todo tipo de penitencias y austeridades con ese propósito, para obtener el beneficio máximo. Este beneficio máximo se puede lograr
en la forma de vida humana. La felicidad permanente es posible cuando uno se encuentra libre de las causas materiales de la felicidad. Ya de la continuidad del cautiverio material, ¿qué pasa? Ya que la continuidad del cautiverio material significa la continuidad de las tres miserias. El propósito de la vida humana es acabar con estas miserias. No debemos tratar de ser hermosos como el verdor o las flores que aparecen en la estación de lluvias y que luego se secan en el invierno. No es conveniente alegrarse de las nubes de la ignorancia y disfrutar del paisaje del verdor temporal. Se debe tratar de vivir bajo el claro cielo infinito, inundado de rayos de sol y de luna. Esto es lo que realmente deseamos. El profundo deseo de un alma iluminada es una vida en libertad y eternidad, conocimiento pleno y atmósfera bienaventurada. Debemos someternos a todo tipo de austeridades y penitencias para alcanzar esa fuente permanente de felicidad. Bueno, lo que me llamaba la atención es eso, ¿no? Como lo que un alma iluminada realmente desea. Y en un sentido, cuando uno adquiere una perspectiva como real de la vida, que quizás la estamos tomando ahora con esta situación mundial, que la situación real de la vida es que uno se puede morir en cualquier momento, uno o todos los que tiene al lado. Es como que nos volvemos sensatos, ¿no? Acá Prabhupada, o el Bhagavatam, digamos, habla de que las personas sensatas no hacen un esfuerzo innecesario en conseguir como cuestiones externas. Y a veces en estas situaciones así, cuando una persona en su vida personal tiene una situación dramática o una situación de pérdida y demás, siempre dicen, ¿no? Como que ahí uno toma realmente conciencia y empieza a valorar otras cosas, y creo que como sociedad un poco nos está pasando eso también, ¿no? Por ahí algunas personas empiezan a valorar los vínculos familiares, o, ¿no? Como que de una u otra forma, si la persona no tenga una búsqueda espiritual, deja de valorar lo externo o lo material, y quizás no va a lo espiritual, pero sí a los vínculos, ¿no? Y de cualquier manera va a cosas intangibles, no va a lo material, no se va a aferrar. Y eso creo que es como una reflexión que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Como esto que nos está afectando a todos es como interesante ver eso, ¿no? Que hay como esa tendencia, que el humano tiene esa tendencia como a buscar o a desprenderse de lo material cuando las papas queman, digamos. Así. Y bueno, otro punto que quería remarcar es esto de que la felicidad y la aflicción llegan sin que las llamemos, ¿no? Aparecen. Puede ser karma o lo que fuera, ¿no? Como que normalmente uno eso lo percibe cuando le llegan como los momentos duros, ¿no? ¿Qué hice yo para...? La felicidad es como que uno la acepta más feliz, con más predisposición, pero... Y hay un cuento que no sé de dónde viene, no sé el autor, son esos cuentos como populares, así que de un hombre que tenía un caballo y un hijo, ¿no? Vivían en una aldea, y un día se escapó el caballo. Entonces, la gente pasaba y le decía, pero qué mala suerte, se te fue el caballo, ahora cómo vas a trabajar. Y el hombre los escuchaba y decía, quizás, ¿no? Y a los días volvió el caballo. Y además vino con otro. Vieron que los caballos es como que se saben los caminos. Bueno, encontró otro caballo y ahora el hombre tenía 2 caballos. Entonces hablaba con sus vecinos y le decían, qué buena suerte, ahora tenés 2 caballos, realmente qué buena suerte. Quizás, decía, ¿no? El hombre. Y después entonces, como tenían 2 caballos, podían salir a cabalgar con el hijo. Y acá hay alguien. Entonces, un día cabalgando por el bosque, el hijo no sé qué pasó, pero se cayó y se quebró una pierna. Entonces lo llevaron, y también los vecinos. Qué mala suerte, ahora por culpa de este otro caballo, tu hijo se accidentó. Quizás. Y a los días
aparecieron soldados que venían a reclutar jóvenes para la guerra. Obviamente el hijo de este granjero lo fueron a ver y como estaba quebrado no les servía, así que lo dejaron. Fue el único que quedó en ese pueblo. Entonces los vecinos otra vez, qué suerte que tu hijo se quebró, porque quizás, y de alguna u otra manera es eso, ¿no? Como que depende de la conciencia que uno tiene, o cómo está viendo las cosas, una cosa puede ser suerte o no. Y en un sentido, la felicidad, la verdadera felicidad, no tiene que ver con las circunstancias, sino con la conciencia. Y es como cuando uno mira una obra de teatro. Uno se puede identificar, a veces uno llora o se ríe, pero uno nunca se olvida que eso es una obra de teatro. Si a alguien le pega, no sé, uno no se levanta y lo defiende, o sea, es como que, porque uno tiene un conocimiento sobre lo que está pasando. Si uno no lo tuviera, sí, ¿no? Estaría como ahí completamente afectado por todo. De hecho, cuando se realizó la primera proyección de cine, unos hermanos franceses grabaron un tren como medio de frente que venía, y la proyectaron, la gente todavía no estaba habituada a algo que nosotros ya lo tenemos incorporado. Entonces estaban todos sentados ahí, en donde ellos normalmente iban a ver teatro, y de golpe una pantalla gigante con un tren que se les venía de frente, se levantaron todos, salieron corriendo, ¿no? Como que también es eso, ¿no? El estado de conciencia, el conocimiento nos da la posibilidad de tener una postura u otra. Y un estado de conciencia trascendental o un estado de conciencia de Krishna nos libera del sufrimiento y nos vuelve realmente útiles para ayudar también en la sociedad. Porque una persona con miedo, una persona con dolor, en un sentido, no puede salir de esa situación y ser realmente de utilidad. Es como alguien que se está ahogando, que quiere ayudar a otro que se está ahogando. Es como, por ahí un poco de sentimentalismo uno puede, pero uno no se sostiene. O sea, uno no puede ser sostén si no está sostenido. O sea, un impulso uno lo puede tener de querer ayudar a otro, pero eso no lo va a poder sostener uno, si no es que realmente uno está teniendo de dónde agarrarse y entendiendo la situación. Entonces, es por eso que uno no tiene sentido hacer un esfuerzo como que uno tiene una cantidad de energía, de tiempo, ¿no? Se puede medir en tiempo del día, ¿no? El tiempo que uno tiene. O sea, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a obtener cosas que sé que no van a durar mucho o que me van a dar una felicidad que se va a diluir con el tiempo o con lo que fuera, ¿no? Como que cosas que terminan. Ese tipo de felicidad no se puede mantener, porque realmente no es felicidad. La verdadera felicidad sí se puede mantener y no tiene que ver con las circunstancias, sino con el estado de conciencia que uno tiene, la visión que uno tiene sobre las cosas. Y acá en el significado, Prabhupada habla de esto, ¿no? Del deseo de un alma iluminada. Es una vida en libertad y eternidad, conocimiento pleno y una atmósfera bienaventurada. Yo los invito como un poco como a ir escarbando de alguna manera en los deseos que uno por ahí tiene a nivel más superficial y ir como hasta el fondo. Yo creo que todos los deseos que uno tiene están conectados con estas cuatro cosas, ¿no? Desde los más superficiales hasta los más profundos. Entonces, y yo creo que, o sea, no solamente la gente que busca, que se cultiva espiritualmente, que tiene un interés, sino todas las personas. Solo que cuanto uno más perdido está o más como materialista está su conciencia, es todavía más difícil y más frustrante, porque uno en realidad está queriendo sentirse feliz y un montón de cosas y es como que camina para el otro lado porque está tan confundido y tan abrumado por cosas y es como un... Entonces, es todavía más difícil.
Bueno, y en resumen, entonces, ¿qué uno puede hacer ante todo este panorama? Por mí y por el mundo, sería algo así, o por los demás. Desde el punto de vista externo, Prabhupada y recomienda que, como el representante de toda la filosofía védica, que la actividad para el hombre es la que te conecta con la naturaleza, ¿no? Una actividad saludable para la sociedad, desde el punto de vista externo. Es cierto que también hay personas con una inclinación o con otra, eso son como cuestiones de, o sea, no toda la gente se va a poner a plantar, no toda, como que también hay quienes administran, quiénes son los maestros, quiénes son los doctores, pero lo que está hablando es de una sociedad que esté basada en esta conexión con la naturaleza, que sea como una de las cosas que, investigando en relación a esta película que les conté sobre la crisis de los años 30, ahí decía que el mundo había entrado en crisis por dos cosas. Una era porque se había, imagínense, ¿no? El año 30, fue la crisis del 29 que se había como producido de más, ¿no? La explosión de la era industrial, había como demasiada producción y se había quitado como, se le había dejado de dar importancia a la producción agrícola. Y eso generó un quiebre en la sociedad porque se hizo como le decían una burbuja financiera, ¿no? Como una cosa flotante y real, porque es irreal, hay cosas, o sea, lo que es real es de dónde sale la comida. Entonces, lo que propone Prabhupada y la filosofía védica es que la base sea la agricultura. Después hay otras actividades, a ver, necesidad de espectáculos, no sé, es como que pero que se tiene que desprender de ahí, porque si no está volando en el aire. Porque la medicina y la alimentación, que son lo que mantienen al cuerpo, viene de ahí. Si eso no está, chao. Chao cuerpo. y, y desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que uno puede hacer? Cultivarse espiritualmente, volverse en un sentido uno el mismo, el laboratorio de la ciencia espiritual. De acuerdo a su estado de conciencia o a su inclinación, puede uno empezar desde la observación de la naturaleza, el panteísmo, luego lo que sería el paramatma, ¿no? Ver a Dios en cada uno de las demás personas y en uno y de los seres, no solamente el humano. Y después uno buscar y restablecer el vínculo con la verdad absoluta, con quien nosotros le decimos Krishna. Y hacer las actividades pensando y teniendo esta conciencia, lo que se dice el servicio espiritual, ¿no? Servicio trascendental, devocional. Así que bueno, esto sería lo que tenía para compartir con ustedes. Espero les haya sido de interés y les haya entretenido en este confinamiento global que estamos teniendo. Bueno, si alguien tiene algo para compartir o preguntas, si no hay muchos más que están asistiendo acá que pueden despejar esas dudas. Voy a abrir todos los micrófonos. Quien quiere ahí está, todo abierto. ¿Todo abierto? Sí. Gracias, Brilla, por la clase. ¡Hey, Brashi! Muy buena. Gracias a ¿Puedo vos. decir algo? Claro, acá Bueno, muchas gracias. es una gran, tiene mucho conocimiento y mucha experiencia dando clases, así que... No. Sí. Solo porque sos mi amiga. Gracias por la clase, me gustó mucho el análisis también de la actualidad y también me interesó mucho, bueno, yo soy profesora de geografía y hablamos mucho de la geopolítica, del uso de la sociedad, sobre los recursos, y la manipulación y la sobreexplotación de los recursos. Es algo que yo hablo mucho en mis clases con mis alumnos también, ¿no? Y algo que leí estos días, que tiene que ver con lo que vos decías, es que era una noticia que decía, podemos vivir sin fútbol en esta cuarentena, pero no podemos vivir sin los agricultores, que son los que nos dan de comer, donde obtenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir esto. Entonces ahí vemos
cuál es la importancia de todo el circuito de la agricultura, ¿no? Desde el que pone la semilla, cosecha, el transporte, el comercio, hasta que llega a casa. Y también la importancia de la madre tierra, de Bhumi, y la importancia de Krishna, que es el que da la vida a esa semilla, ¿no? Entonces, como también está bueno esto que vos decías también de que Krishna está en todo, y incluso está en la semilla que plantamos. Bueno, yo no, pero que planta ese agricultor para que después podamos de vuelta volver a ofrecérselo a Krishna, ¿no? Al origen. Y eso me pareció re interesante. Yo también soy bastante panteísta, me gusta ver a Krishna en la naturaleza, en las flores, en las plantas. Y bueno, me conectó también, tu clase me conectó con ese lado de Krishna que me gusta como el artista universal, ¿no? Que pone tanta belleza, tanto conocimiento, sabiduría y no sé, tanto de lo que necesitamos también, ¿no? Para sobrevivir. Así que bueno, gracias por la Gracias clase, a me gustó vos. mucho. Me alegro mucho. Sí, con Jari hacemos huerta acá. Y siempre él dice, y estas semillas tiene el infinito, porque de estas sale una planta y otra más, y alucina con eso, con ese concepto. Sí, es de sus cuentos preferidos además. A la noche le tengo Ella que nos dio contar. la clase entera con esto. Él le gusta que le cuente el cuento de la semilla y me elige, no sé, arveja, entonces todo el cuento para irse a dormir. Es como muy natural esa cuestión. Claro, muy bueno. Gracias, Grilla. Gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Aportar? Villavanu, Sí, Hare señor. Krishna. Aribol. Hermosísima la clase, sí, a mí también me gustó mucho, como decía la devota, coincido completamente. Y había algo que es genial que me hiciste acordar a un amigo, ¿no? Que estuvo mucho tiempo con Food for Life, que es un personal trainer muy estudioso él, ¿no? El tema de la dieta y demás, y que siempre él recomendaba, por muchos estudios que había hecho, el tema de andar descalzo en el piso, pero no en el piso, sino en la tierra. Él le parecía loco porque él andaba siempre por acá, por el río, en las piedras, o a donde iba, pum, en pata, siempre en pata. Y decía que eso, para mismo la gente que él entrenaba, los que él entrenaba, todos andaban en pata. Y él decía que, porque justamente dice que el contacto de la tierra con el ser humano genera la liberación de un montón de hormonas y de enzimas que no despegan sola, que necesitan de esa energía que genera la tierra y que se la brinda al ser humano. Y de esa manera entonces explicaba cómo se quemaban mucho más rápido las grasas. Bueno, de hecho él tenía un lomazo, ¿viste? Se fue a vivir a España, después no lo vimos más, pero él siempre recomendaba eso. Y ahora cuando vos hablabas, es tal cual, ¿no? Esa simbiosis. Yo estuve investigando también todo lo que él había dicho y es real. Cómo el cuerpo reacciona de otra manera si caminamos con el plástico puesto en los pies o lo que usemos en los pies, y si tenemos el contacto con la energía que tiene la madre tierra. Claro. Entonces, Wow. como Mira esta que charla que loco. vais diciendo me trajo a la mente a eso que nos decía siempre Alejandro, y que, bueno, que es todo esa energía que pulula constantemente, Sí, que es mismo Krishna, el sol, ¿no? Si uno no tiene tal cual. el sol, te enfermas de deficiencia de vitamina D y Sí, te chiflas, te da depresión. Es porque también en la Ayurveda dice que el sol afecta a la mente, ¿no? Que sin sol la mente se empieza a enfermar. Como que también esa desconexión de la naturaleza trae tantos problemas que, o sea, no es que todo el mundo se tiene que ir ahora corriendo al campo, pero digamos, pero como que habría muchos menos problemas si no se negara esa dependencia. bueno, y de hecho esto que decías vos, el tema del aislamiento que sirve para pensar todo esto, para una vez que podamos volver, si Krishna quiere, a retomar este tema de ir al campo, de tener más contacto, más cuidado con la naturaleza, ¿no? Que es un buen tema también para nosotros, para los devotos, a la hora de hablar con otra gente, ¿no? Tocar este punto que es crucial, la simbiosis que tenemos que tener con la naturaleza, el cuidado, el amor para con los demás. Justamente hoy hablaba con mi papá el tema de la alimentación, porque me decía que iba a comer un pollo y eso trajo, viste, Oh, ¡puf!
empecé, pero es distinto, porque mi papá, que es bastante reacio, en este momento que está enjaulado, digamos, eh, dijo, dijo, bueno, sí, la verdad que sí, tenés razón, ¿viste? Hablábamos de que nosotros provocamos tanto dolor, el ser humano provoca tanto dolor, tanto sufrimiento, y bueno, hoy toca que el ser humano sufra, que esté encerrado, que esté guardado, y lamentablemente hay tanta muerte y tanta cosa que está pasando, pero bueno, como que le dije eso y noto que la gente en general está mucho más abierta al estar más cerrada, más Claro. encerrada, ¿no? Y sí, ¿no? También en un sentido, viste que Prabhupada siempre recomendaba o quería que viviéramos en comunidades. Ujú. Y desde el punto de vista de compartir con otros este conocimiento, es también muy fundamental, porque yo estoy segura que muy poca gente seguiría consumiendo carne si tuviera que él mismo procurar. Claro. O sea, como que también hay muchas cosas realizaciones que puedes llegar a tener por tener una experiencia al aire libre. Entonces eso también es como, eh, digamos, los lugares de ISKCON que tienen granjas y demás están abiertos al público y la gente va y eso es como, está buenísimo también, ¿no? Para darles la posibilidad de algún tipo de experiencia espiritual. Después, como que eso se puede seguir incrementando, ¿no? Pero, y es como un proyecto también para compartir con la comunidad que me parece muy interesante. Primero uno hacerlo y después poderlo compartir. Bueno, cuando podamos salir afuera. Gracias, Brillavano, súper lindo. Gracias a ustedes. Bueno, si nadie más quiere decir nada, no sé cómo esto se termina. ¿Cómo se... Nos queda... Dice cerrar reunión o cuando dice salir, es mi después primera decís. experiencia con Zoom. Hay alguien que tiene una mano. Govindananda, ¿qué significa la mano? ¿Será? A ver. Quería hacer una pregunta. A ver, ten. ¿Cómo le saco? Está como... Me parece que dejó su consulta en el chat. A ver. ¡Oh! Le voy a leer entonces. Es muy importante la vida agrícola en comuna, etcétera, como proponía Srila Prabhupada, pero vivo pegado al campo y la verdad, lamentablemente, no veo la conexión a la madre tierra en los dueños y habitantes de esos campos. Es como si vivieran en una ciudad, pero en lo verde, o sea, la conciencia de la naturaleza está perdida aún viviendo en los campos. Sí, porque lo que pasa ahora, que en realidad con esta visión que hablábamos al principio, cientificista, es como que el hombre cree que tiene que mejorar a la naturaleza. Entonces, o sea, eso por un lado y está mezclado el querer controlar cada vez más. Entonces, hoy en día, la mayoría de los campos de este país y de muchos países se utilizan y se siembran de una manera que es completamente nociva y casi es como o sea, por un lado secan y estropean la tierra hasta las últimas consecuencias, la exprimen, le echan una cantidad de venenos que se dispersan por todos lados, el lugar queda contaminado por 50 años, eso me explicaba una persona que estudió este tema del impacto ambiental, que una tierra explotada con agroquímicos, cuando se abandona porque ya no sirve más, toma para que se regenere 50 años, y si no, la tienes que sacar a toda y llevar al laboratorio para limpiar, o sea que es una estupidez lo que se hace. Pero por otro, o sea, ese no es el tipo de agricultura que se está hablando acá. El tipo de agricultura que se está hablando acá es la orgánica, la que se hace en comunión con la naturaleza, que no ni se la agrede, ni se la sobreexplota, y que la persona tiene que estar en contacto, porque tampoco sirve que haya máquinas, ¿no?, que van así. Eso es como una industria, es como trasladar el pensamiento de la fábrica, donde con semillas modificadas, es como la misma locura del científico que no tiene escrúpulos porque va hasta donde puede sin pensar qué es lo que quizás está haciendo, qué provoca eso. Lamentablemente, hoy en día la agricultura, mucho porcentaje de la agricultura que se realiza es esa, que es de hecho se llama agroindustria, que no tiene nada que ver con porque es un problema para el que consume eso, es un problema para el que vive cerca, es un problema que no tiene,
Pero bueno, la gente hace mucho dinero con eso y las empresas que desarrollan esto hacen muchas donaciones o sostienen muchas universidades, entonces la gente cuando estudia está afectada por esta visión de la agroindustria o de cómo se debe cultivar. También está la idea de que si no se hace de esa manera no alcanza para alimentar al mundo, y cuando en realidad es un pensamiento ateo, ¿no? Que el hombre es superior a la naturaleza, a la creación de Dios, y que la tiene que mejorar, y que todo, ¿no? Como viene, creo yo, de la misma fuente. Y bueno, claramente no ese es el tipo de industria, de agricultura que es la que se está promoviendo con esta filosofía o con lo que dice Prabhupada, ¿no? Eso sería, no sé, se fue, me parece, se tuvo que ir. Ah, no, ahí está, Govindananda. Bueno, si nadie más quiere compartir nada o preguntar o algo, voy a buscar el botón. Acá, detener grabación, ¿será?